Recuerden que yo voy a estar mirando esta presentación, así es que si alguien quiere hacer una intervención, puede abrir su micrófono, ¿cierto? Y participar sin ningún problema. Esperamos mucha participación el día de hoy. Eh, y alguien parece que tiene ahí el audio. Si lo puede silenciar, por favor. Entonces les decía que esperamos que hoy tengamos más participación porque esto, más también de ser un curso, es un apoyo para ustedes. Entonces hoy día vamos a aprender a identificar algunas cosas y bueno, la idea es poder compartirlas siempre que se sientan cómodos haciéndolo. Entonces el módulo de hoy tiene que ver con estrategias cognitivas de autocuidado, ¿ya? El objetivo es identificar estrategias y herramientas para la resolución de conflictos en los ámbitos laboral y personal. ¿Qué vamos a abordar hoy? Vamos a ver el proceso de ajuste a situaciones de alta demanda que se nos puedan presentar. Vamos a hablar nuevamente de autocuidado y del uso del tiempo, que es muy importante. Vamos a hablar del concepto de procrastinar también, de todo lo que es procrastinación. Y en su módulo también van a encontrar otras acciones que no son muy positivas, pero son breves, así es que yo no creo que alcancemos a abordarla en esta clase, sin embargo, ustedes van a encontrar este contenido en su módulo. Son 3 conceptos más. Espero que la semana pasada hayan podido ingresar, ¿cierto?, al módulo 1, responder su tarea. Si tienen alguna duda, tal vez hacerla en este minuto. Yo voy a quedar atenta. Pero antes de comenzar, es necesario, para calentar nuestra área cognitiva, ¿cierto? Ver, vamos a activar nuestra mente con los conocimientos previos, con lo que vimos la semana anterior. ¿Ya? Entonces, acordarnos un poquito, quienes estuvieron presentes, hay mucha gente que estuvo ahí muy atenta, así es que de lo que recuerden, no necesitan ir a los apuntes ni nada. ¿Qué vimos en el módulo anterior? Es la pregunta. ¿Y qué tema abordado en este módulo fue relevante para ti de alguna manera? ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces vamos a empezar a recordar. Si no recuerdan, yo les puedo ahí dar una manito, pero la idea es que podamos a lo mejor recordar algún concepto que me hizo sentido. Voy a quedar atenta. A mí me llama la atención lo que es la templanza, que lo dije la última vez. A mí me llama la atención esa palabra. Eso es lo que más Por, recuerdo. a ver, ¿por qué te llama la atención? Porque para enfrentar ciertas situaciones, eh, no solamente laboral en la vida, Uh-huh. se necesita templanza. Bueno, campestremente, algunas personas le llaman, cuando alguien tiene, no sé si lo ha escuchado usted, Uh-huh. cuero de chancho, cuero de elefante, cuero de dinosaurio, como que no le entran balas. Sí. Eh, y yo le hacía una pregunta a usted sobre este tema de la prueba de habilidad y destreza, porque se busca líderes, pero la persona que está al frente, uno la mira y siempre tiene una cualidad, porque siempre se ve o tiene la obligación de verse fuerte ante los demás, porque él es el que va dirigiendo el equipo o el trabajo que se está haciendo. Entonces, si el líder flaquea, flaquean todos. Claro. Tiene que mostrarse fuerte, tiene que tener coraje, fortaleza, que es lo que es templanza. Eh, y hay veces que la persona pasa por diferentes procesos en la vida, pues, enfermedades, problemas de diferente índole. Y lo bonito es cuando la persona de todo eso después se vuelve a levantar, po, porque todos nos podemos caer, po, todos podemos cometer errores, somos humanos. Claro. eh, Todos en algún momento podemos sentir temor de alguna situación, se nos sale de control, eh, eh, podemos perder la calma, o sea, es algo que puede ocurrir. Y la templanza es como que pone paño frío a eso, como que le da
una mirada del punto de vista de que uno se mantenga firme. Eso. Claro, y no es fácil adquirir esa templanza porque tiene que ver con mecanismos de autorregulación, ¿cierto? Frente a la adversidad. Entonces, por supuesto que para algunas personas es más compleja que otras. Y también hablábamos que ninguna situación ni laboral ni personal estaba exenta a dificultades y a desafíos. Entonces, claro, efectivamente, una de las características de un líder es tal vez tener estas técnicas de autocontrol. ¿Cierto? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Sí, ahí está. Entonces, estas personas, ¿cierto?, deben adquirir, y no solo ellas, nosotros también, estrategias de autocontrol para una mejor comunicación, y es una estrategia de afrontamiento, como decíamos también, en el estrés, frente al estrés. Por eso es importante también trabajar todo lo que es autocontrol. ¿Y cómo yo me autocontrolo? Primero, reconociendo la emoción. Reconozco la emoción que me está embargando, dónde la siento, les decía yo la semana pasada, dónde la canalizo y cómo la canalizo. Y ahí empiezo a trabajar estas estrategias. A lo mejor si tengo una situación de pena o de rabia, la voy a seguir teniendo, pero la forma en cómo la canalizo va a ser, por ejemplo, a través de la templanza o rescatando el aprendizaje, haciendo esta autoevaluación positiva que hablábamos la semana pasada. No sé quién más quiere referirse. Yo recuerdo que hablamos del estrés. Recuerdan de que había un estrés positivo y un estrés negativo. Y de alguna manera, dígame. Sander por acá, que justo yo iba a hablar, le iba a comentar eso, disculpe, Sí, porque está bien. me llamó la atención la palabra, porque yo había escuchado del estrés y del distrés, pero no había escuchado del eustrés. Esa para mí es una palabra nueva. Por eso esa es una de las cosas que me había llamado la atención. ¿Y te acuerdas lo que era un poco el estrés? ¿De qué se trataba? Eh, sí, bueno, se me confunden los términos porque uno usa el estrés para todo, Claro, ¿cierto? Porque el claro. estrés es un poco de, como lo percibo yo así, como una presión que uno se vive, pero que puede ser positiva, que ahí sería el estrés, ¿cierto? Sí, Y una negativa, que ahí sería el distrés. el distrés, claro. Entonces, manejábamos esos dos conceptos un poco, lo que era el estrés, que era, todos en el fondo estamos sometidos diariamente a situaciones de estrés. Cualquier cosa nos puede estresar. Mientras las manejemos y las afrontemos bien, sigue siendo estrés. Entonces, cuando pasamos al distrés, es ya esta situación que nos enferma un poco, cuando empezamos a somatizar, a sentirnos mal, a marearnos, a tener falta de concentración, a tener un poco de rechazo. Por ejemplo, si la situación de estrés está en el trabajo, rechazo con el trabajo. ¿Ya? Y esos dos conceptos los manejábamos. Pero el eustrés es el positivo, que en el fondo me lleva a sacar el aprendizaje y a controlar estos niveles de ansiedad que me genera este estrés. Si era un concepto nuevo que nace a partir del estudio del mismo estrés. Muchas gracias, colega. Gracias a usted. Y también hablamos de las dimensiones de... Disculpe, Dime. No, 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 dime, es que yo no las veo, así que por favor, sí, adelante. es que uno siempre, como dice la colega, uno conocía más que nada el estrés. Entonces, el distrés igual, yo no lo había escuchado. Uno dice, ¿estoy estresado o no estoy estresado? Entonces, el eustrés también para mí era como nuevo. Es entre las dos, estrés y distrés, es como decir, es ver la parte positiva, cómo salgo adelante, lo entiendo yo, así funciona. Así funciona entonces. Así Que funciona. ser más positivo, ver desde otra perspectiva las cosas. eh, no sé si hay otra manera que se da en la vida diaria, ¿cómo podría ser un ejemplo que usted me dé, por ejemplo? Sí. Mira, primero decirte que cuando yo logro sacar este aprendizaje y darle una vuelta ya a esta situación de estrés,
mis niveles de ansiedad comienzan a bajar. Por lo tanto, puedo llegar a este estado de estrés normal o de calma, ¿ya? A ver, una situación específica, por ejemplo, un conflicto en el trabajo con un colega, ¿ya? A mí me genera estrés. En cierto minuto me doy cuenta de que ya no puedo estar cerca de este colega, me siento pésimo, voy al médico, paso a este distrés, ¿cierto? Donde yo ya somatizo. Pero cuando estoy a lo mejor con una licencia médica, estoy haciendo un caso, estoy especulando, me voy con esta licencia porque el médico no te va a decir que tienes distrés, te va a decir que estás con un Claro, alto nivel de estrés. Y tú claro. ya sabes, hoy día con este curso tú ya sabes que lo que tú tienes es distrés. Tú vas y a lo mejor estos medicamentos o esta situación de estar en tu casa, si tú tienes la capacidad de darle una vuelta a este conflicto, de pensar en que vas a regresar a tu trabajo, por ejemplo, y lo vas a resolver de alguna manera, vas a tratar de ser asertivo con tu colega, vas a buscar la forma de solucionarlo. Tú llegas, lo haces, esto resulta positivamente, tú puedes llegar a esta situación, a generar este eustrés, que es un Ay, estrés que a lo mejor me va a seguir acompañando. Hay cosas que claro. me siguen molestando de mi compañero, por ejemplo, pero va a lograr hacer positivo porque de alguna manera yo resuelvo este conflicto. Por Ahora, ejemplo, oh, dime, disculpe. Por dime. ejemplo, por darle un ejemplo ya, por ejemplo, nosotros en nuestra unidad en atención de público somos 3 personas, 3 colegas. Entonces, ¿Ya? de repente es como decir, ya, las 2 personas, 2 colegas tienen un conflicto y yo soy como la conciliadora, la verdad. Entonces, de repente uno está, claro, y yo me estreso porque no quiero que mis colegas tengan diferencia. Entonces, eso también, después digo, ya, yo voy a hacer el lado positivo y decirle, chiquilla, no sé, pues cálmense o conversen este problema. Entonces, ver el lado positivo, igual que yo puedo hacer, puedo dar mi aporte en esa área, creo yo. No sé si estoy bien de repente. Sí. Y si eso a ti te considera, te permite tener este estado de Sí, calma o de un estrés normal, sería el eustrés, que es el claro. positivo. Por Así ejemplo, es. igual otra situación, por llevarlo a la vida diaria, ya. Sí. Bueno, le comento, mi mamá se cayó, está en el hospital, pero bueno, fue una fractura que hoy día supuestamente la operan, gracias a Dios no fue grave. Ya, el primer síntoma, estresada, porque vive con mi hermana, no vive conmigo, pero yo soy la que también tengo que aportar en otra área, porque ella no trabaja, pero yo sí. Entonces ya, periodo de estrés. Después viene el distrés, igual, porque uno queda como que chuta el lado negativo, todo mal. Pero Claro, ahora yo digo, está el estrés que veo, por algo pasan las cosas. Ver la claro. parte positiva, que dentro de todo, bueno, la están atendiendo bien, que ya vino, como dice usted, la calma. Claro. Claro, pero eso va a depender mucho de ti. En este caso, Sí, tú tienes esa capacidad de sí, esta estrategia de afrontamiento frente al estrés. ¿Te acuerdas que también vimos las estrategias de afrontamiento? Tú ya tienes estrategias de afrontamiento. Por lo tengo tanto, las tú herramientas, claro. haces este análisis y transformas esta situación de estrés en algo positivo, ¿ya? Exacto, Que es la invitación en realidad, pero también hay personas que no logran pasar ese estado, ya porque sus estrategias de afrontamiento, por ejemplo, puede ser la evitación, ¿ya? claro. Hablamos también de lo que era la evitación, que incluso cuando era en su mayor grado podían llegar al consumo de drogas, de alcohol, ¿recuerdas? Entonces, depende de tu estrategia de afrontamiento. En este minuto, yo puedo pensar que tú tienes herramientas de afrontamiento frente al estrés. Sí, Por lo tanto, eso tú tienes que aplicarlo siempre, ya en tu vida diaria. ¿Van a venir situaciones de distrés? Sin duda, porque uno somatiza de alguna manera los problemas. Ya me duele el estómago, me claro. sudan las manos, etcétera. Pero cuando tú logras este estado de calma, va a depender solamente de las decisiones que tú tomes. ¿Ya? Sí, gracias. Súper bien, muchas gracias a ti por participar. Para avanzar un ¿Aló? poquito, sí, cuénteme, no la escucho. Soy Angélica. Hola, Angélica. Primero que nada, me quiero disculpar porque no me pude conectar la primera clase, pero Ujú. sí trabajé dentro del módulo, incluso hice tareas. Me saqué Muy un bien. 7, varias cosas.
Ajá, muy Pero bien. lo más simpático, que yo entré a estudiar casi toda la primera fase, que me di cuenta que le habían dado, y acá yo hice una autoevaluación de mis compañeros ¿Ya? con respecto al estrés, distrés y todos los estrés. Y ¿Ya? a todos les puse nombre y lo aconsejé el curso, porque es muy bueno. Realmente es muy Muy bueno. bien. A mí me gustó mucho. De hecho, me gusta mucho. Muchas Así gracias, que qué todos bueno. los días los ando molestando. Tú tienes eustrés, tienes distrés, tienes estrés, y así. ¿Me Súper. entiendes? Sí, Entonces es una forma de estimular y gracias a Dios nosotros tenemos un muy buen ambiente laboral acá. Nuestra jefatura, de pe a pa, nos llevamos bien con todo el mundo. qué Así que nos bueno. reímos harto y tomamos todo así light, sin evitar, por supuesto, sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos cada uno como trabajador. O sea, Eso tienes quería el contarle. 50% ganado porque el ambiente laboral por lo menos determina el 50%. Por lo Sí, tanto, ya tienes esa ventaja de llegar a un lugar donde tú te sientes cómoda, donde sabes que lo vas a pasar bien. sí, lo pasamos bien, por eso yo soy la cafetera. Yo soy la cafetera de acá y tomamos todos cafecito calentito, agüita calentita para el tecito, el cafecito en la mañana. O sea, varias cosas que van haciendo un ambiente grato Qué para bueno, trabajar. qué bueno. Qué Con bueno, y eso pequeñas tiene que cosas. ver con tus propias también herramientas. Por ejemplo, la semana pasada nos dábamos cuenta que de alguna manera todos habíamos vivido situaciones y que esas situaciones en este curso aprendieron que tenían un nombre. ¿Ya? Sí, Entonces, lo mismo va a pasar hoy. Nos vamos a dar cuenta que estas estrategias que tú usas con tus compañeros también tienen un nombre. sí, Ya también están estudiados desde la psicología. Así que me alegro mucho que tengas esa ventaja, no todos la tienen, ¿ya? Y ahí hay una lucha constante muchas por gracias. salir de situaciones de estrés y de distrés. Así es que me Sí, gracias alegro. a Dios acá no existe eso. No existe. Buenísimo, buenísimo. Oye, y te voy a aprovechar ¿Ya? también de hacerte una pregunta que viene ahora respecto a lo que vamos a trabajar en el módulo hoy. ¿Qué ¿Ya? estrategias has utilizado tú, por ejemplo, para gestionar tu tiempo en el trabajo? Ser puntual, ¿Ya? ser muy madrugadora. Yo llego acá a un cuarto para las 7 de la mañana, soy de Temuco. Ah, yo Hace también. mucho frío. ¡Ay, qué lindo! Somos coterráneas. Sí, estoy Y hace mucho frío, llueve mucho, Sí, pero lo que a mí me aventaja que tengo que pasar a dejar a mi marido a Lisi para que se vaya todo el tiempo, somos los dos funcionarios públicos. Entonces, ya. a las 6 de la mañana yo estoy saliendo de mi casa. Y acá Ah, llego un cuarto para las 7, 20 para las 7. A veces me agarran para el chuleteo de dónde tengo la cama, porque de hecho soy la primera en firmar y todo. Y eso también me sirve mucho, 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 mucho. la Y además que soy puntualidad, como, sí, la puntualidad y la responsabilidad la y la responsabilidad. preocupación por los colegas más chicos también, porque tenemos coleguitas nuevos. Tratar de... Yo tengo 33 años en el Poder Judicial. Entonces, una carrera muy amplia ya y sirvo, o sea, ayudo a todo el mundo si es que puedo y como que me siento muy bien. Es Qué como mi bueno, segunda casa, es una familia. qué bueno, Donde los pollitos, si se enferma uno se preocupa. qué bien. Se Oye, preocupa, bueno, al menos, mira, imagínate que estoy pensando cuando tú me vas contando que tú tienes tiempo, que gestiona el tiempo, hasta para poder conversar con tus compañeros, darle un sí, consejo, sí, acompañarlos, ayudarlos. sí, Ya, qué bien, qué bien. Eso quiere decir que sigo pensando en un ambiente grato y libre también de sí. factores, de Eso estresores. es lo bueno, que tenemos como un poquito de autonomía también en que nuestros jefes nos van dando ciertas responsabilidades y también nos van dando más campo. Así Súper, que no solamente nos dejan ahí en un solo rincón y de aquí no te mueves. O sea, claro. es distinto acá. Acá es distinto. Me alegra saberlo. Somos Muchas una cosa gracias. distinta. Listo, muchas gracias a usted. ¿Alguien ha escuchado el concepto de procrastinación?
O tal vez si alguien ya leyó este módulo, lo vamos a ver hoy. Es muy importante saber lo que es la procrastinación. Es cuando uno, así en dos palabras, disculpe, es como postergar lo que teníamos que hacer, una cosa así. Lo dejamos para después, ¿cierto? Así es. Mañana lo Eso, voy a hacer o más tarde lo voy a hacer, un ratito más, y de repente nos encontramos con que ya estamos, ya estamos atrasados y se nos junta con otras cosas. Sí, sí, Es, eso es, pero no lo pudiste es, explicar mejor. es un estrés autoprovocado. sí, También vamos a poner un nuevo concepto, autoestrés. Sí, es tal cual ustedes lo mencionan, ¿ya? Lo vamos a profundizar sí, un poquito, porque claro, nosotros nos reímos un poco, pero la verdad es que no es tan bueno, no es tan bueno procrastinar. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar. Profesora, ¿Sí? bueno, con respecto a las acciones, yo también tomé acción con respecto al estrés. Ah, ya cuéntame. Bueno, bien cortito para no, porque Sí, yo no sé te ya que ya pasamos, llegué atrasada. Bueno, yo también vivo a una hora de la ciudad donde trabajo, pues yo ya, soy de la tercera región de Copiapó y yo vivo en Caldera, en el puerto de Caldera. ya, Entonces también me tengo que levantar muy temprano a las 5:30 de la mañana y tengo que tomar el bus de las 6:40 o si no, para mí es caótico, llego atrasada. ya. Entonces, yo tengo que llegar sí o sí temprano por obligación, pero a mí se me dificulta la vuelta, porque si bien es cierto, el bus me deja justo fuera del tribunal en la mañana, pero de vuelta no tengo que trasladarme al centro de la ciudad para tomar bus, esperar un horario que salga el bus porque sale cada una hora y después, ¿qué me significa llegar ya aquí a mi casa de noche? Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me provoca estrés porque llego de noche, no puedo hacer muchas cosas en mi casa y prácticamente llego cansada, agotadísima y ordeno mi ropita nomás para mañana al otro día nuevamente ir a trabajar. Oh, Entonces, ¿cuál es la medida que tomé? ya, cuéntame. No, porque yo me iba al centro con mis otras compañeras, porque ellas para trasladarse a sus hogares y qué sé yo, pero esta vez ya no me fui ya más con ellas. Sí, en el Ya, trabajo comparto todo eso, pero tomo locomoción inmediatamente y me voy una hora antes a mi casa. Y ya. llego de día. Entonces ¿Y cómo? me apuro, trato de dejar todo mi trabajo así listo, de dejar nada así como pendiente y cosas de optimizar los tiempos. Ya, Y si tengo algo que leer, qué sé yo, lo voy leyendo en el transcurso del camino y después ya aquí ya llego más descansadita. Y en el trabajo, generalmente hay buenas relaciones, no tengo problema con mis compañeros, son un 7, no tengo nada que decir. Así que todo bien. ya. Entonces tu estrategia fue gestionar mejor el tiempo en relación a tu Exacto, traslado a la casa. Eso tiene que ver exacto. con gestión del tiempo. Lo planificaste de otra manera y te Lo ha plan, dado resultados. Súper bien. Me exacto. alegro que de alguna manera este curso las haya ayudado a tomar algunas decisiones, por supuesto, en beneficio a su salud mental. ¿Ya? Y hoy día vamos a hablar de algunas zonas del desarrollo personal y hay unas que a nosotros nos gustan muchísimo, que yo creo que ya la están viendo aquí de color rojo y dicen sí, nos gusta. Es la zona de confort, ¿cierto? Entonces hay zonas de desarrollo personal. Hoy día vamos a ver tres que tienen que ver con la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico, que se dice, ¿ya? Se ha estudiado de esa manera. Bueno, aquí tenemos la famosa zona de confort. Nosotros sabemos que la zona de confort es un estado mental, es un estado emocional también, donde nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, ¿cierto? Hacemos por lo general actividades que nosotros conocemos bien, ya que no representan para nosotros un desafío significativo, una dificultad, ¿cierto? En este lugar nosotros no tenemos altos niveles de estrés o de ansiedad porque en realidad todo se hace bajo control o todo es predecible. Yo ya conozco al revés y al derecho hasta el trabajo, llevo no sé tantos años haciéndolo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que permanecer demasiado tiempo en esta zona puede limitar de alguna manera nuestro crecimiento personal y profesional.
¿Por qué? Porque no vamos a estar explorando otras oportunidades, ¿ya? No vamos a adquirir nuevas habilidades, vamos a estar siempre acá. De que nos gusta, nos gusta, y de que es cómodo y es rico, sin duda, ¿ya? Vamos, aquí hay un ejemplo concreto de la zona de confort, lo voy a leer. Dice, Juan lleva 5 años trabajando en el mismo puesto como desarrollador de software en una empresa tecnológica. Durante este tiempo ha perfeccionado sus habilidades en un lenguaje de programación específico y se siente muy competente en su trabajo diario. Su rutina incluye las mismas tareas y proyectos repetitivos. ¿Cuál es el confort? Juan se siente cómodo, por supuesto, en su puesto, conoce bien sus responsabilidades y rara vez se enfrenta a situaciones imprevistas. ¿Cuál es el límite? A pesar de su competencia y comodidad, porque él tiene competencia según lo que veo acá, Juan no está aprendiendo nuevas tecnologías ni mejorando sus habilidades, lo que podría limitar sus oportunidades de promoción o de asumir nuevos roles en la empresa. Entonces yo creo que la zona de confort todas las tenemos claro, todas las hemos experimentado. Y como les decía, qué rico igual estar ahí. ¿Cuál es la zona de pánico? En esta zona las personas nos sentimos abrumadas por el estrés, ya la ansiedad, el miedo. ¿Por qué? Porque yo percibo que el desafío que tengo es demasiado grande, no lo voy a poder superar. Ya la tarea en esta zona a mí me parece que es complicada y que no está dentro de mi control llevarla a cabo. ¿Ya? Entonces, permanecer en esta zona, yo creo que todos coincidimos, es altamente perjudicial para nuestra salud mental. No conduce al crecimiento ni al desarrollo personal ni profesional, porque el enfoque principal es como sobrevivir, ¿ya? Es como estar ahí tratando de sobrellevar esta situación, pero la verdad es que a mí me genera mucho miedo, mucha incertidumbre. Situación en el ejemplo. María ha sido promovida recientemente a un puesto de gerente de proyectos, donde ahora debe liderar un equipo grande y gestionar varios proyectos simultáneamente. Poco después de su promoción, María es asignada a un proyecto internacional de alta visibilidad con un plazo muy ajustado y recursos también limitados. El pánico. María se siente completamente abrumada, experimenta ansiedad severa, miedo al fracaso, siente que no tiene las habilidades ni la experiencia necesaria para manejar este proyecto de manera efectiva. El límite es que en lugar de aprender y crecer, María está enfocada en sobrevivir este día a día y por supuesto que afecta a su desempeño y a su bienestar. Ya tratemos de no entrar en esa zona. Y bueno, la zona de aprendizaje, y ahí hay una imagen dando un salto, es que cuando en realidad saltamos de la zona de confort hasta esta zona, ¿ya? De hecho, la zona de aprendizaje se encuentra entre la zona de confort y la zona de pánico. Entonces, esta es un área donde las personas van a enfrentar desafíos manejables, ya que les van a permitir este desarrollo. Las tareas no las siente la persona tan difíciles como para imaginar que es un reto, por ejemplo, o que es un tremendo desafío. Tampoco tan fáciles, ¿ya? No van a sentir van a sentir el nivel de estrés normal, por llamarlo así, el que todos sentimos en algún momento. Entonces, ¿por qué es importante esta zona? Porque por supuesto es la zona donde yo voy a crecer profesionalmente, donde voy a tener nuevas oportunidades de desarrollo, por ejemplo, donde a lo mejor voy a adquirir nuevas competencias también. ¿Ya? Ejemplo de la zona de aprendizaje. Laura ha estado trabajando como analista financiera durante 3 años, enfocándose en análisis de datos y reportes financieros. Desafío. Laura decide mejorar sus habilidades de presentación y comunicación, ya que quiere avanzar a un puesto de liderazgo que requiere estas competencias. El aprendizaje es que Laura se inscribe en un curso de oratoria y comience a participar en reuniones y presentaciones más frecuentemente. Entonces, estas actividades están fuera de su zona de confort, pero no le generan esta ansiedad que es inmanejable. Entonces yo creo que acá nosotros ya estamos claros con las 3 zonas. De alguna manera yo siempre los invito a tratar de pensar en situaciones donde yo me haya sentido de esta manera.
Entonces, como les dije que hoy día iba a ser un día de participación, y me alegro también escucharlas, que participen y que les haya servido escucharles, vamos a hacer una actividad. Entonces, para esa actividad sería bueno que tuvieran un papelito y un lápiz, si pudieran al alcance, o bien en el mismo computador abrir una hojita de Word y poder escribir. Es importante que escriban. Así es que tomamos la ¿Cómo se hojita llama la nuestra Estela? y, a ver, ya. Y vamos a trabajar en la zona de confort y la zona de aprendizaje. No vamos a tomar la zona de pánico por esta vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer una listita de actividades que pertenecen a cada zona dentro del contexto laboral de que trabajan, sus cargos, etcétera, ya porque veo que aquí hay bastante diversidad. Entonces, dentro de lo que ustedes hacen, deben listar actividades que pertenecen a cada zona. ¿Qué actividades mías pertenecen a la zona de confort? Ah, esto que me gusta hacer, ya lo conozco, me siento cómoda. Ustedes listan esas actividades. ¿Y cuáles además son, dentro de las que trabajan, son parte de su zona de aprendizaje? Ah, sí, esto, bla, 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 esto sirve para mi desarrollo, etcétera. Entonces, van a elegir una o dos actividades que están en la zona de confort y van a pensar en cómo se pueden modificar estas actividades, cómo yo puedo avanzar en esta actividad, expandirla para entrar a esta zona de aprendizaje, que es mi meta, mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional. ¿Ya? Yo también voy a hacer la tarea. Así es que unos 5 minutitos, a ver, uy, ha pasado el tiempo volando. Unos 5 minutitos para que podamos escribir y después brevemente compartir. En una hojita nomás acá, cada uno, Sí, ¿sí? Ah, cada ya, ya. hojita, sí. Ah, ya. No es necesario escribir en el grupo. Es más que algunos nos sentimos más cómodos hablando de esto, otros no, y es respetable. Así es que lo hacemos individual y quien quiera compartir, comparte.
Bien, entonces, y ahí yo las veo muy concentradas trabajando a todos y a todas, pero eh, quien quiera compartir, se lo agradecería. ¿Ya? Yo también les dije que había hecho mi tarea. Es importante a veces darse estos tiempos para reflexionar. Profesora, ¿comienzo yo? Sí, hola, ¿solucionaste el tema de tu señal? Sí, sí. Qué bueno. Bueno, con respecto a mi zona de confort, yo estaba como coordinadora hasta hace muy poquito de la unidad. Ahora hay un tema de, ¿cómo se llama? Porque yo estaba postulando a otro cargo. Entonces mi jefe decidió hacer la polifuncionalidad para que mis otras compañeras también puedan hacerlo en un periodo. Entonces, con respecto a mi unidad en la zona de confort, para mí yo estaba coordinando, entonces para mí ya era un trabajo que lo sabía hacer, entonces ya no me complicaba, pero yo decidí dar ese salto y poder postular este nuevo cargo, este nuevo desafío. Entonces, la coordinación, yo soy, dentro de la unidad también tiene que ver con las profesiones de cada una, Entiendo. porque todas mis compañeras son abogados, estudiaron derecho, y yo estudié ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora yo, en este momento estoy proveyendo, haciendo el trabajo que ellas están haciendo antes. O sea, igual la siguen haciendo algunas porque es un equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía que ver con la coordinación, el sistema. Entonces, ahora tengo que proveer lo que ellas estaban haciendo y hay una retroalimentación con respecto a los conocimientos, porque hay cosas que yo no sé. Entonces, yo voy y les pregunto a ellas que son abogadas y hay cosas que yo también la apoyo. Bueno, la que está haciendo en estos momentos de coordinador, yo estoy enseñándole lo que yo hacía, apoyándolo con las planillas Excel, todo eso. Entonces, hay en mi equipo hay ese trabajo que no es individualista, o sea, nos apoyamos con respecto a lo que sabemos, todo eso. Entonces, se da una dinámica muy buena. Entiendo. Y, y entonces hay una ayuda mutua, ellas enseño, yo pregunto, hay una participación, entonces eso es bueno. Entonces estás pasando a esta zona de aprendizaje, ¿cierto? También con el apoyo de tus colegas y las actividades de la zona de confort de alguna manera te sirvieron, ¿cierto? Para pasar a esta zona, según lo que entiendo. ¿Te has sentido bien? Por lo tanto, no vemos aquí ninguna zona de pánico y eso es súper, súper importante y te felicito, que te vaya súper, súper bien. ¿Puedo yo? Sí, Ya. adelante, Yo soy genial. bibliotecaria, ya les dije, ¿cierto? Sí, Entonces, para mí lo más cómodo es prestar libros, ordenar los textos, atender mi público, como lo que hago siempre. claro, Pero ya la zona de aprendizaje sería capacitar a otros sobre cómo se trabaja en biblioteca claro. y a la vez capacitar en la búsqueda de jurisprudencia, que es lo más complicado, y también duele un poquito la guata cuando se pide. Mm, Por ahí puede ser. O sea, yo también aprendo cuando enseño, claro, ¿ya? Entonces, por ahí yo digo capacitando a otros que son bien reacios, son bien flojitos de repente y quieren que le hagan las cosas hechas. ¿Mm? claro, y es un desafío también para ti, porque también Claro, desarrollas otras habilidades. Para enseñar hay que desarrollar habilidades también de comunicación, cómo estoy explicando, la claridad con la que estoy entregando los conocimientos. claro. Y más que son superiores a mí, entonces como que tengo que tener cuidado y llamarlo a un auditorio que de repente son reacios, qué sé yo. Es medio complicado. ¿Mm? Entiendo, ahí tienes un gran desafío, Sí, pero sales de gracias. tu zona de confort y tienes otra actividad, que es Claro, capacitar a estas personas. ok, gracias. Súper bien, Eugenia. Gracias. Bueno, yo les contaba que de alguna manera yo también había hecho mi tarea, ¿ya? También quiero compartir. Bueno, los que acá ya me conocen, me presentaron, yo soy psicopedagoga y trabajé muchos años en colegio, ¿ya? Y en este colegio mi zona de confort era, por ejemplo, el programa de integración escolar.
Yo me sentía cómoda coordinando este programa, tenía varias funciones que me hacían sentir cómoda porque las conocía. Ya me gustaba, por ejemplo, liderar el equipo, para mí no era difícil, eran colegas jóvenes que se les podía enseñar, entonces no tenía grandes dificultades, me gustaba que los niños, por ejemplo, tuvieran aprendizaje, que existiera un enfoque inclusivo, esas eran mis metas y las lograba, lo sabía hacer, lo manejaba dentro de los programas de integración escolar. Pero en algún momento yo quise salir de esta zona de confort que eran los colegios. ¿Por qué? Porque el colegio a mí me generaba seguridad y yo siempre decía, es mi espacio seguro. Yo llego acá y es estar como en mi casa. Un poco lo que decía la colega que comencé y decía, no, es como mi segunda casa. Así me sentía yo. Pero en un momento, ¿cierto? Yo dije, pucha, la verdad es que quiero jubilar, por ejemplo, en un colegio, quiero terminar acá como esas profes que son un poquito jodidas y ya tienen edad y trabajar con tantos niños. Entonces yo dije, no, ¿cómo lo hago? Qué pena salir de esta zona de confort. Y claro, y empecé a buscar qué era lo que más me gustaba y en donde me quería desarrollar, y era precisamente en esta área socioemocional. ¿Ya? Entonces, eso significó salir de esta zona de confort, adquirir estudios, herramientas y dedicarme a otras cosas. Por ejemplo, desde aquí yo genero proyectos institucionales de educación emocional, dicto cursos de educación emocional, hago relatorías presenciales, capacitaciones, y ya dejé este espacio un poco de colegio. Probablemente en algún minuto esto se transforme para mí también en una zona de confort, ¿ya? Y quiera y tenga que salir nuevamente a buscar otras metas y proyectos. Los seres humanos somos así. Así es que es un poco también para compartir con ustedes de lo que significa la zona de confort, y por supuesto que no estamos exentos de miedos, de lo que pueda pasar, ya fuera de cómo me van a evaluar, tal vez cuando yo hago una capacitación, no sé, presencial, donde hay colegas que tienen mi misma formación, por ejemplo. Uno se siente un poco observada, se siente un poco evaluado y se genera ese temor, ese estrés, pero que es un estrés que se controla. Un poco eso para ejemplificar, colegas. No sé si alguien más quiere compartir para continuar con la presentación. ¿Yo? Perdón. Janet, hola. Buen día. La semana pasada comentaba que hace 16 años que estoy en mi puesto. Entonces, en cierta forma, cuando hablaron de la zona de confort, me sentí algo identificada. Pero después analicé y claro, estoy en zona de confort porque manejo todos los días lo que tengo que hacer, pero a la vez estar en audiencia, todos los casos son diferentes, todas las cosas que se resuelven son diferentes, todo lo que Así es. escribo, la sentencia, todo es muy distinto. Entonces pensaba, ¿cómo cambiar eso? No puedo, porque mi cargo es específico, pero a Claro. la vez tengo mi zona de aprendizaje, a todo esto a mí me encanta mi cargo, entonces tengo la zona de aprendizaje que es cuando capacito a mis compañeros y a la vez soy asistente de ministro. Entonces ahí ya hay que hacer otras cosas, reclamo, hay cosas que a veces no manejo porque hace poquito me colocaron de asistente de ministro cuando termina la sala. Entonces ahí Ya. yo voy preguntando y voy aprendiendo, como adquiriendo más conocimiento en cosas que en realidad no me manejaba. Entonces igual encuentro entretenido como tener esa zona de confort, pero que a la vez no es de confort. Eso, Entiendo. Sí, entiendo. Porque día a día vas aprendiendo de lo nuevo. sí. Sí. Perfecto, perfecto. Y eso también permite tu desarrollo profesional. Sí, es que bien, Janet, me alegro. Sí, tú la semana pasada comentabas que ya estabas capacitando a otras personas en tu trabajo y eso ya es un desafío. Sí. Sí. Soy la única que mandan a capacitar en el puesto de digitador, entonces igual hablaba del agotamiento que eso produce, pero a la vez satisfacción, porque si enseño bien, el que tiene la habilidad aprende bien. Por supuesto. Y ahí pasas hasta zona de aprendizaje también, Sí. que es desarrollar esta habilidad de enseñar, como le decía la colega anterior. Mm. Bien, bueno, cada uno, decíamos, tenemos esta zona de confort, que es este espacio donde nos sentimos seguros, controlados. Es súper natural, chiquillos, no se presionen pensando en que tengo que llegar a esta zona de aprendizaje. Es natural, es humano buscar esta comodidad. Solamente pensar que qué pasa cuando nosotros nos quedamos mucho tiempo allí.
¿ya? Es como, no sé, como mi jardín. Yo voy al jardín y me gusta una flor y siempre planto la misma flor en el mismo lugar. Lo más probable es que se me va a echar a perder la tierra, que no voy a tener más variedad dentro de mi jardín, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre en nosotros en nuestras vidas cuando nos limitamos a esto que es más conocido y evitamos los desafíos. Entonces, la zona de confort es necesaria, sin duda, pero yo los quiero animar a pasar esta zona de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, no es muy difícil, porque no requiere de otro cargo, no requiere de otro puesto, no requiere ir más allá. Requiere solamente cumplir tus propias metas en relación a los desafíos que tú te pones dentro de tu trabajo. ¿Ya? Entonces, identifiquen esa habilidad que ustedes quieren adquirir. Por ejemplo, en el caso de Janet, yo quiero esta habilidad, estoy desarrollando una habilidad de enseñar, de comunicar a otros lo que yo sé. ¿Ya? Entonces yo identifico esa habilidad o un proyecto que a ustedes les pueda apasionar o que quieran mejorar y establezcan estas metas, ya claras, que sean claras, por supuesto que sean alcanzables. Ya no, yo no voy a aspirar, por ejemplo, a ser la presidenta de la República próxima, ¿ya? En mi caso, a lo mejor en alguno de ustedes sí, porque no, pero siento que para mí al menos no es tan alcanzable, ¿ya? Entonces comiencen con pequeños pasitos y por supuesto, quiéranse, abrácense y celebren cada paso que vayan dando, por pequeño que sea. Ya yo hoy día logré, por ejemplo, Ayenet decía la semana pasada que una de las niñas que tuve que capacitar aprendió y fue súper rápida, etcétera. Celebra eso, porque eso también es un mérito tuyo. Bueno, autocuidado y uso del tiempo. Vamos a ver, la semana pasada lo vimos, pero hoy día vamos a profundizar sobre todo lo que es la gestión del tiempo, ¿ya? Entonces, el autocuidado de aquí se refiere a las prácticas y hábitos que las personas adoptan, ¿cierto?, para mantener su salud física, mental y emocional. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles son mis prácticas de autocuidado? Vayan pensando, porque a veces, como les decía, muchas de ellas tienen nombre. Por lo general, en los trabajos dicen, mira, mi práctica de autocuidado es que yo me junto con mis compañeras una vez al mes y almorzamos afuera, por ejemplo. En el caso de la colega de Temuco, que decía que estos espacios del café también generan este autocuidado entre ellos, escucharse, conversar, ¿cierto? Mientras no sea todo el día, por supuesto, porque si no vamos a afectar la gestión del tiempo. Pero un poco eso, ¿ya? El autocuidado. ¿Y qué es la gestión del tiempo? La gestión, ¿cierto?, es el proceso de organizar y planificar cómo se divide el tiempo en diferentes actividades que yo voy a hacer durante el día. Entonces, esta gestión va a permitir que las personas trabajen de manera más ardua, va a tener logros en menos tiempo, incluso cuando tenga mucha presión o mucha demanda. Hay un documento de la UNICEF, a ver, si lo buscan en internet, es un documento de la Municipalidad de San Miguel que hizo la UNICEF con Fundasil, que es una fundación. Ellos sacaron un manual de autocuidado que es bien interesante si ustedes quieren descargarlo. Tiene un lenguaje bastante simple y es muy bueno, es concreto, tiene tips súper concretos, ¿ya? Si ustedes quisieran buscarlo por ahí. Por tiempo no vamos a hablar de las prácticas de autocuidado porque estamos por ahí justitos en el tiempo y nos queda una actividad más. O sea, de las de ustedes. Sí vamos a hablar de otras. Entonces, ¿cómo potenciar el autocuidado en el trabajo? Acá tenemos 6 tips. Yo les voy a explicar a grandes rasgos cada uno de ellos y lo mismo, el ejercicio siempre es que ustedes vayan identificando, sí, yo lo hago, no, este no, lo puedo incorporar, etc. Esta es la idea del curso también. Entonces, aquí hablamos de el uso del tiempo, el manejo del tiempo es el primero. Bueno, el manejo del tiempo siempre va a permitir cumplir con algunas responsabilidades laborales de manera más eficiente, ¿ya? También nos permite reducir el estrés y previene que estemos muy, muy agotados. Por ejemplo, lo que podrían hacer al inicio del día, se me ocurre, es una lista de tareas
priorizadas, ¿ya? Que les va a ayudar a gestionar el tiempo de una manera tal vez más efectiva. Respecto a la alimentación saludable, yo creo que todos hemos escuchado de eso, pero es casi así como para algunas, como sí, lo sé que lo tengo que hacer, pero de alguna manera no lo hago. Entonces, tiene que ver a veces con el tiempo. Yo no me alimento saludablemente porque estoy muy apurada y prefiero, no sé, ir a comprar un sándwich, etcétera. Pero esta alimentación saludable se recomienda que se realice también en un ambiente tranquilo y compartiendo este momento de calidad con los colegas y con los compañeros, ¿ya? Eh, También sabemos, también hemos escuchado hablar de las dietas equilibradas, ¿cierto? Que nos proporcionan energía, nos ayuda a mejorar también la concentración, por lo tanto, debería yo rendir mejor en el trabajo. ¿Qué les puedo recomendar para esto? No sé, a lo mejor llevar algo saludable de la casa si no alcanzo a comer en mi trabajo, mantener estos snacks que son saludables, este yogur, ¿cierto? A mano, en vez de, no sé, poder comerme una papa frita, por ejemplo. ¿Ya? Respecto a la actividad física, sé también que todos coincidimos que es súper importante. El ejercicio sí o sí reduce el estrés. Sin embargo, también tenemos algunos casos, como la colega que nos decía que era de Copiapó, imagínate las horas de viaje, yo digo, ¿en qué minuto ella podría ir a un gimnasio, por ejemplo? O desarrollar algún deporte, tal vez los fines de semana. Pero lo que pueden hacer dentro de sus trabajos son estas pausas activas. Y estas pausas activas tienen que ver con que yo determino que a tal hora yo voy a hacer un ejercicio de estiramiento, voy a caminar por los pasillos, por el patio, la calle, etcétera. Realizar estas pausas activas es importante dentro del trabajo cuando no tengo la oportunidad tal vez de hacer yoga, de algún deporte, etcétera, que por supuesto son muy, muy favorables, sin duda. Tenemos el espacio de trabajo. ¿Ya? Nuestro espacio de trabajo siempre debe estar, o en la medida de lo posible, ¿ya? Ordenado y limpio. Eso ya a mí me genera comodidad, me genera confort, ¿cierto? Tengo que tratar de que sea un espacio amable, ¿cierto? Donde yo me quiera sentar a trabajar. Entonces organizo mi escritorio, trato de no tener todos los archivadores acá, porque además eso me recuerda todo el trabajo que tengo que hacer en el día, ¿cierto? Entonces, mantener lo que es esencial a la vista y usar organizadores para poner sus documentos, por ejemplo. También es importante la limpieza, por supuesto, no sé, a lo mejor antes de terminar la jornada laboral, si terminan a las 6, parar 10 minutos antes para limpiar este espacio, que es su escritorio, dejar todo ordenadito, cosa que el otro día cuando llegue me den ganas finalmente de sentarme ahí a trabajar. Los usos de los beneficios de la empresa tienen que ver un poco con lo que estamos haciendo ahora. Hay empresas que disponen estrategias de autocuidado o estas instancias de capacitación para sus trabajadores, ya que está orientada a beneficiar la salud mental de ellos. Beneficiando la salud mental también aumenta la productividad, por lo tanto tenemos que pensar que hoy día ya las empresas en general debieran estar haciendo esta inversión para la salud mental de sus trabajadores. Y fíjense que aquí habla de la asertividad. Y la asertividad tiene que ver sí, con cómo nos comunicamos, ¿cierto? Pero también tiene que ver con los límites. Yo puedo poner límites sin duda mientras sea en un contexto de una comunicación asertiva, respetuosa, que no, porque ¿qué pasa cuando yo no pongo límites, por ejemplo, con algún compañero de trabajo? Yo me desgasto emocionalmente. Ejemplo, no sé, me molesta que mi colega ponga música o hable muy fuerte. Estoy inventando. Si yo no se lo digo de alguna manera, el desgaste emocional va a ser siempre mío, ¿ya?
voy a tener dificultades para concentrarme y además voy a ir acumulando emociones que no son muy positivas. Entonces, de alguna manera, tengo que aprender a ser asertivo para acercarme a mi colega y poder decirle, ¿sabes qué? Me gustaría que pudieras usar audífono, bajar la música, esto me pasa, espero entiendas, etcétera. Con las mejores herramientas comunicativas que ustedes puedan tener, ¿ya? Y otro factor importante de poner límites tiene que ver con el aprender a decir que no, que yo creo que a muchos nos cuesta, pero hay que trabajarlo, ¿ya? Eh, lo mismo, no necesito decir que no con una emoción negativa, estoy enojada, no lo voy a hacer porque mira todo lo que tengo que hacer, no es necesario, pero sí tengo que aprender a decir que no cuando yo sé que esa actividad que a mí me están pidiendo hacer va a demandar un estrés o un agobio, ¿ya? Por lo tanto, buscar la solución de quién más podría hacerlo tal vez o en qué momento podría hacerlo, pero aprender a decir que no. Y a nosotros nos cuesta con nuestros hijos, nos cuesta en la familia, pero créanme que es una estrategia y una herramienta muy saludable, ¿ya? De hecho, las personas que tienen mucha dificultad para decir que no, cuando se someten a terapias y lo logran hacer, de verdad que es, ellos mismos relatan que se sacan un tremendo peso de encima. De esa manera se sienten. Y no se acabó el mundo, y nadie se enojó, y nadie se murió con haber dicho que no. Y ahora nos vamos a este tema que estábamos hablando, que sí, nos da un poco de risa y yo creo que también nos da un poco de risa porque nosotros todos en algún momento en la vida procrastinamos, ¿ya? Entonces, la procrastinación, dice, es el acto de retrasar o posponer las tareas o acciones que necesitan realizarse, a menudo en favor de actividades menos importantes pero más agradables. Es un comportamiento común que puede afectar negativamente la productividad y fíjense que afecta el bienestar, ¿ya? En contextos personales y en contextos profesionales. La procrastinación no es solo por mala gestión del tiempo, eso nos tiene que quedar claro, ya no es porque yo no gestioné bien mi tiempo. A veces está relacionada con factores emocionales y con factores psicológicos, ¿ya? Hay muchas razones que después las vamos a acomodar en otras... vamos a ver en otros modelos, vamos a ver algunos modelos, vamos a acomodarle en algunos modelos que vamos a ver a continuación, pero a veces tiene que ver, por ejemplo, con miedo al fracaso, por ejemplo, vamos pensando cada uno, hago nuevamente esta invitación, yo a lo mejor voy a retrasar esta tarea porque creo que no la voy a hacer bien, ¿ya? O al contrario, perfeccionismo, busco tanto la perfección que en el fondo procrastino porque considero que la tarea no va a estar suficientemente bien como yo quiero que esté hecha, ¿ya? También por falta de motivación, no me interesa hacerla, la tengo que hacer, es tedioso, mejor la postergo. Por ansiedad y estrés, cuando yo anticipo que voy a hacer una tarea y que a lo mejor la considero difícil o estresante, puedo utilizar este mecanismo de la evitación. Evito hacerla porque me genera estrés. Entonces, queda para después o simplemente no la hago, ¿ya? También, a ver, podemos procrastinar porque tenemos dificultades para tomar decisiones, tengo incertidumbre o distracciones. No sé, voy a ver un video de YouTube, el celular, qué sé yo, es más entretenido que ir a hacer esto que debo hacer. ¿Ya? Entonces, en una conversación con mi hermana, nos contábamos que también a veces es cómico pensar en cómo uno procrastina lo que hace, los ejercicios que hace para evitar la tarea que uno de alguna manera está rechazando, por la razón que sea. Entonces comentábamos que cuando, por ejemplo, nos tocaba hacer alguna, y a ella le pasó lo mismo, algún trabajo, no sé, de la universidad, hacíamos aseo en la casa. Entonces, por ejemplo, si teníamos planificado hacerlo a las
a las 6 de la tarde sentarnos a trabajar en el computador. Y yo de muy temprano me ponía a hacer el aseo, a lavar ropa, a planchar, a sacar ropa del closet, ordenarla, guardarla. Toda mi casa, si es que podía limpiar los vidrios, lo hacía, porque era un mecanismo de evitación. Me generaba ansiedad tener que sentarme ahí a pensar y a instalarme y concentrarme en hacer mi trabajo. Por supuesto que cuando me sentaba fluía, ¿ya? Pero finalmente terminaba, no sé, a las 2 o 3 de la mañana, porque me sentaba a las 10 o 11 de la noche. Entonces, de eso se trata la procrastinación. Aquí dice, María tiene que preparar una presentación importante para una reunión con un cliente dentro de 3 días. Procrastinación. En lugar de empezar a trabajar en la presentación, María pasa horas revisando correos electrónicos, organizando su escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer esta tarea de reflexión, que es la última tarea, porque yo creo que la que viene al final tal vez no la alcancemos a hacer, pero con el mismo papel y lápiz que ocupamos delante, vamos a escribir un sí o un no. ¿A menudo pospones tareas importantes para el último momento? Si no, ¿te distraes fácilmente con actividades no relacionadas cuando tienes una tarea importante por hacer? ¿Te sientes abrumado o ansioso ante la idea de empezar una tarea grande? ¿Encuentras excusas para no hacer lo que necesitas hacer? Y lo otro, tiendes a sobreplanificar en lugar de actuar, por ejemplo, voy a hacer esto primero, después esto, y luego me voy a sentar y voy a empezar primero con esta parte del trabajo. Eso es sobreplanificar en lugar de hacerlo. Cuando tengamos todas estas respuestas, vamos a nosotros identificar los patrones de procrastinación, ya que tenemos. Sí, la verdad es que mi patrón principal es que es la ansiedad. Yo me siento ansiosa antes de empezar cualquier tarea, ¿ya? Ese es mi patrón. Ahora, ¿cuáles crees que son las principales razones por las que procrastinas? ¿Qué razón tengo para procrastinar? Me siento tal vez muy cansada. Debe haber alguna razón. Y súper importante, ¿cómo te hace sentir esta procrastinación? ¿Ya? ¿Y puedes identificar alguna tarea específica que suelas procrastinar? Eso vamos a trabajar ahora, también en un lapso de 5 minutos, porque la verdad que esto es más fácil de organizar. Y vamos a compartir.
Bien, ¿quiénes alcanzaron a terminar entonces? Y quienes quieran compartir nuevamente, esto no es obligatorio, les dejo el espacio ahora. Yo Ok, te escucho. me pasó algo curioso porque ante todas las preguntas de procrastinación, ¿Sí? respondí que no, pero debe ser por la función de mi cargo. Pero me pasa que cuando dice te sientes abrumado o ansioso, tiendo a, cuando tengo una labor importante, tiendo a empezarla luego y me presiono para salir luego del asunto. Y me di cuenta que procrastino más en las labores de mi hogar. Por ejemplo, dejo todo para el mismo día y después ando con ansiedad y termino ultra cansada, pero la utilizo más en mis temas personales, no en el Sí, trabajo. se Eso. entiende. Gracias, sí, Janet. Suele pasar también que procrastinamos en el hogar. Yo, Sí, te a mí escucho, María. al revés que la colega, yo todo puse, o sea, la mayoría puse que sí, pero Ya, con la diferencia que yo me obligo a enfrentarlo, a ver cómo, si tengo que hacer una tarea que es importante, sí, así como primero ordeno el escritorio, digo, no, tengo que hacerlo. Voy y me siento y lo hago. Eh, no sé si se entiende el ejemplo, sí, lo entiendo. pero sí en la parte personal, tal cual dice la colega, es en la casa. Sí, la casa es como que la dejo de lado y un día le dedico, eh, por decir, para que esté todo ordenado, todo, entonces me estreso y al final igual termino toda cansada. Y eso tiene que ver con tu nivel de cansancio tal vez, porque llegas a la casa muy cansada y en realidad procrastinas porque tú dices, no, no soy capaz de hacerlo ahora. O porque te genera ansiedad, no sé, tener que hacer cosas en la casa. No, yo creo que es por los tiempos, por eso que ahora trato de organizarme mejor con los tiempos y he tomado acción como esas pequeñas acciones para poder Sí, tener más tiempo aquí en la casa. te entiendo. Eso. Gracias, Mariska. Profesora, Sí, cuénteme. mire, al leer las reflexiones que están ahí en pantalla, yo siento que muchas de ellas, o quizás todas, en algún minuto yo por lo menos las he hecho. Pero sin embargo siento que al leer cada una de esas, yo siento, yo eso lo hacía antes, o lo hice en algún momento, ¿se da cuenta? Pero por ejemplo, cuando hablaba de distracción, lo que a mí me pasaba hasta no hace mucho tiempo, me pasaba que yo estaba como muy pendiente de mi círculo de familiar, de personas que tenían alguna necesidad de salud, que estaban en algún problema familiar, etcétera. Entonces yo recibía mensajes, lo que se usa ahora más la gente, los mensajes o los WhatsApp o lo que sea, mi teléfono estaba siempre abierto. Entonces, yo no, a ver, no discriminaba qué era la llamada importante y de qué era lo urgente y qué es lo que podía contestar ahora y qué es lo que no. Entonces, eso a mí me robaba mucho tiempo y me hacía desconcentrarme primero, no poder hacer las tareas de acuerdo a su importancia o a su urgencia, hasta que tomé la medida de eh, teléfono fuera, teléfono desconectado de internet, teléfono en silencio, y yo soy la que manejo el teléfono. O sea, si yo lo veo a las 8 de la mañana, lo vuelvo a ver a las 12 del día. Y para mí ese es un factor súper importante, era de distracción. Y me ayudó mucho, fíjese, porque yo creo que uno ahí igual tiene que tener fuerza de voluntad porque hay mucha gente, yo creo que no tengo tanta esa como adicción al tema del móvil, pero hay mucha gente que sí le pasa. Y eso a mí me permitió ordenarme en muchos sentidos, con mi trabajo, hacer las cosas difíciles, las fáciles, las rápidas, las no tan rápidas y organizarme. Pero yo siento que eso fue para mí muy, muy, muy beneficioso. Cristina, Y me interesa. eran llamadas que, por ejemplo, no, es que mi mamá se siente mal, o que la tía necesita un remedio, o la hermana tuvo un problema con su hijo, se da cuenta, pero yo dije, no, o sea, ya, yo te puedo llamar de las 8 de la tarde en adelante, por ejemplo.
Perfecto. Perfecto, sí, y tú abordaste dos conceptos que son bien importantes y que lo vamos a ver ahora, qué es lo importante y qué es lo urgente, ya que nosotros debemos atender, porque tú finalmente hiciste esa discriminación, sí, es importante, pero no es urgente. Por lo tanto, hoy día Correcto, apago el claro. teléfono y voy a comenzar, y eso también es una estrategia tremenda de gestión de tiempo. Así que qué bien, Claro, porque Cristina, que lograste yo identificarlo. Lo que pasa es que sucede que a veces uno no lo no era identifica. fácil porque no era fácil, porque, ¿sabe por qué no era fácil? Porque ya mi hija no está en Chile, entonces la forma de comunicación con ella es vía WhatsApp. Pero incluso cuando con ella yo llego en la mañana, le digo, la saludo por mensaje de audio y le digo, ¿sabes qué, hija? Espero que estés bien, que hayas descansado, que tengas un lindo día, nos comunicamos en la tarde porque yo tengo mucho trabajo. Se aguanta y uno cierra eso, yo cierro eso y ya no estoy con la preocupación de que me manda WhatsApp, que quiere hablar conmigo. Yo lo ordené de esa forma y la verdad es que súper, funciona. Qué bueno. Muy bien, Cristina, gracias. Gracias por tu participación. Voy a dar continuidad porque, mira, nos queda poquito tiempo, pero les quiero hablar de los modelos. Ya voy a tratar de ser bien breve, pero estos modelos, en el fondo, nos permiten tener el origen de los comportamientos, ¿ya? Entonces, en este modelo psicodinámico tiene que ver con lo que hablábamos delante, que centra la atención en comprender cómo las motivaciones que presentan las personas que se retiran o que fracasan en ciertas actividades, a pesar de tener la capacidad de hacerlas. ¿Ya? En este caso, ellos postergan la actividad o no la terminan. ¿Por qué? Porque hay un miedo al fracaso, que por supuesto hay que trabajar. El modelo motivacional, sabemos que nosotros tenemos motivación de tipo intrínseca y extrínseca. Intrínseca puede ser que diga en realidad a mí esto no me favorece en nada, entonces voluntariamente dejo de hacer este trabajo o lo demoro, ¿ya? O también puede ser extrínseca, es decir, yo no tengo ningún beneficio externo de esto, no hay un bono, por ejemplo, compensatorio, etcétera, no hay un estímulo finalmente. Entonces, me falta esa motivación externa y procrastino. Respecto al modelo conductual, es cuando la persona hace la selección para realizar las actividades, ¿ya? Entonces, se seleccionan las tareas que tienen consecuencias positivas a corto plazo, por ejemplo, y dejo las tareas que, según yo, no tienen mucha consecuencia positiva y que además es a largo plazo. Entonces yo hago, desde mi conducta, yo hago esta selección. Pero el modelo conductual sí a mí me genera una sensación de malestar, ¿ya? En realidad, procrastinar en general sí genera sensaciones de malestar, ¿eh? Pero la principal es la culpa, por ejemplo. Yo siento culpa de no, en la casa lo mismo, dejo todo para un día, pero de alguna manera igual siento culpa, ¿ya? Y este modelo cognitivo es como yo proceso la información. Esto tiene que ver mucho con el pensamiento. Es cognitivo, es un poquito redundante, pero quiero explicarles que tiene que ver con un procesamiento de la información de mis pensamientos que son muy disfuncionales, ¿ya? Eh, es desadaptativo un poco, es como cuando, a ver, yo reflexiono y le doy vuelta a este pensamiento, pero no encuentro solución, no busco solución. Ya tengo pensamientos negativos que tienen que ver a lo mejor con la percepción al fracaso, con la autoeficacia, postergo, abandono esto, pero finalmente no encuentro la solución que ustedes dijeron delante. Mira, yo lo solucioné de esta manera. Cuando estás dentro de este modelo cognitivo, yo solamente tengo un patrón mental que es un poco obsesivo, ¿ya? Oscila este pensamiento, como le digo, cuando hablo de oscilar es como que le doy vuelta a este pensamiento en distintos aspectos, hago un análisis completo, pero paso de un pensamiento, paso de otro, pero no le doy ninguna solución, ¿ya? Y eso es complejo, ya a nivel de salud mental. ¿Cómo dejo de procrastinar? Y aquí tenemos
5, concepto, conciencia. Reconozco la procrastinación como una barrera, no es positiva. Identifico las razones. Ya no voy a pensar en decir, no, ya no importa si en algún momento lo termino. No, yo tengo que tener la conciencia de que procrastinar no está bien. ¿Ya? La autogestión emocional es lo que decíamos, que era aprender a trabajar nuestras emociones negativas, todo esto que produce la procrastinación, que es la culpa, la ansiedad, el estrés. Yo debo trabajarlo, debo definir mis metas claras también, significativas, ya sean a corto o a largo plazo. Debo organizar mejor mis tiempos a través de una agenda de tareas, de planificadores, y gestionar mis tiempos a través de algunas técnicas también que les voy a presentar, que son bien interesantes. Aquí aparece una en la cuarta, que es la técnica de Pomodoro. Bueno, la disciplina que aparece ahí tiene que ver con la responsabilidad. Ya, cuando decía Janet, yo me siento y lo hago igual. Ya, eso tiene que ver con la responsabilidad en el cumplimiento de los plazos y de los compromisos laborales. Hablamos ya de la autogestión emocional, eliminar distractores. El último testimonio, ¿cierto?, que decía que estos WhatsApp eran distractores. Ella los identificó y los eliminó. Lo mismo puede pasar con el uso de las redes sociales, por ejemplo. Y tener la voluntad. Sí, yo puedo tener todas estas competencias, decir, no, la conciencia de que procrastinar no está bien, pero si no tengo la voluntad para dejar de procrastinar, nada nos sirve. Y la técnica de Pomodoro, fíjense, no sé si la han escuchado, pero tiene que ver con un trabajo de 25 minutos, ¿ya? Pomodoro significa como sesiones de trabajo concentrado. Yo tengo 25 minutos de trabajo sumamente concentrado y luego descanso 5 minutos. Después voy a tener 4 pomodoros o sesiones de trabajo concentrado, y ya voy a descansar 15 o 20, hasta 30, depende de lo que, no más de 30, pero depende de lo que esté permitido dentro de su trabajo. Entonces yo hago una sesión de 25, descanso 5, hago 4 sesiones de 25 y descanso 15 o 20 minutos. Si lo pueden llevar a cabo, si no, tenemos otras técnicas, ¿ya? Esta es una matriz de priorización. A nosotros es súper importante que nosotros sepamos priorizar nuestras tareas, ¿ya? Entonces, aquí la técnica dice, 1, hacer tareas importantes y urgentes, y ahí vamos a ver lo que es importante y urgente. Esta se debe llevar a cabo de inmediato, no pueden esperar, suelen ser problemas serios, inesperados. Segunda, planificar tareas importantes pero no urgentes, que deben hacerse con el tiempo. A lo mejor estas tareas deben llevarse a cabo, pero no tiene que ser inmediatamente. La tercera tiene que ver con delegar. Tareas que no son importantes, pero sí urgentes, pero también las pueden hacer otras personas. ¿Ya? Pueden ser delegadas a otros. Y por último, eliminar las tareas que no son importantes, que no son urgentes y que consumen finalmente tiempo y recursos. Aquí tenemos la regla de los 2 minutos. Es pensar que si tú tienes algo que puedes sacar en 2 minutos, lo hagas inmediatamente, ¿ya? Ahora, por supuesto, todos somos capaces de reconocer que hay algunas tareas que llevan más que otras. Por ejemplo, si yo me pusiera a escribir de la regla de 2 minutos, no me voy a demorar 2 minutos, pero sí puedo atender un mail que me tarde 2 minutos, o hacer una llamada de teléfono que no sea mayor a 2 minutos y que tenga ahí en mi agenda que deba hacer. Entonces, la regla de 2 minutos es, si de estas tareas tú puedes sacarlas en 2 minutos, hazlas inmediatamente. Eso les dice. Este método que aparece aquí, GTD, también se centra en capturar las tareas pendientes y las organizo en una lista. Entonces, el primer paso, recopilo todo lo que necesito recordar o realizar. La idea es centrarnos en las tareas que nosotros vamos a hacer, ¿ya? En la 2, donde dice aclarar, nosotros procesamos todo lo que recopilamos, asignamos fecha, delegamos, archivamos, etc. En la 3, organizamos, clasificamos y priorizamos las tareas. En la 4, reflexionamos. ¿Cómo reflexiono? Reviso esta lista. Si está bien, hago una evaluación, por lo menos una vez por semana.
Y ejecutar la tarea es cuando ya la completo y ya estoy escogiendo una próxima acción que me voy a centrar en hacer a futuro. La técnica ABC, súper fácil, también tiene que ver con prioridad. A, tareas de alta prioridad. B, tareas de prioridad media. C, tareas de baja prioridad. Yo las pongo en una lista. Y aquí está lo que es urgente y importante, por eso no quería que se me pasara el tiempo sin que, con esto cierro ya, sin que lo viéramos. Las tareas urgentes son las que requieren la intención inmediata, tienen plazos cortos, hay una presión, son reactivas, responden a emergencias, ¿ya? Y las importantes, colegas, son las que contribuyen a mis metas, a mis misiones. Ya a lo mejor no tienen un plazo inmediato, pero sí son importantes para mí en el área personal y profesional. Cuando uno habla de importante en una empresa, cree que es importante para la empresa. Y hoy día los invito a que lo urgente, lo importante tiene que ver contigo, ¿ya? No tiene plazo urgente, pero sí generan un impacto en mí en algún minuto, porque tiene que ver con mis metas. Entonces, las urgentes, como vimos de antes, pero no importantes, deben hacerse de inmediato, pero no van a contribuir a lo mejor a mis objetivos que yo tengo a largo plazo, a mis metas. Al contrario, si es importante pero no urgente, quiere decir que van a contribuir a mi bienestar y no necesito responderle inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es mi invitación hoy día para cerrar. Voy a dejar de compartir. Esa es mi invitación hoy día, que ustedes logren discriminar lo que es urgente de lo importante. Lo urgente sin duda lo tengo que resolver en el minuto, pero también es preciso pensar en lo importante. Y lo importante hoy día es lo que es importante para ustedes en relación a sus metas, proyectos laborales, personales, salud mental, etcétera. Y con esto doy por cerrado la clase, terminamos justito. Nos quedaba una actividad, pero no importa. Les invito esta semana entonces a revisar el módulo, a hacer las tareas para que evitemos procrastinar de alguna manera. Hacemos nuestra tarea y nos vemos que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. que tengan buena semana. Igualmente. Igual ustedes, gracias por los luego. comentarios también. Chao, Chao. chao, 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 chao. chao.